Les voy a dejar algunas imágenes para que puedan observar los productos que realizamos en la panadería artesanal de mi familia y como otro tipo de productos derivados que se puedan obtener de esta harina de trigo. El uso de la harina de trigo es muy esencial en la vida de todas las personas, como por ejemplo el uso que yo le doy es en la panadería artesanal. Aquí en mi pueblo se comercializa mucho una harina de trigo de marca llamada Trigo Brilla, que es importada desde Turquía y es especial para lo que es la producción de los panes, galletas, pizzas y todo este tipo de cosas que se realizan en las panaderías y bueno, en este caso, panaderías artesanales. Dicho todo este procedimiento, ya conocemos cómo se obtiene la harina de trigo. Este se encuentra clasificada arancelariamente en el capítulo 11, en la subpartida del segundo nivel, que se encuentra en la subpartida, 1103 110000, específicamente con el nombre de trigo, basándonos en la regla general de interpretación 1 y 6. Lo clasificamos por esta partida porque esta harina de trigo es solamente la harina, no es un producto terminado, es prácticamente el resultado del molino, de la molienda. En el paso 4 se utilizan los rodillos lisos, los cuales van a producir diferentes tipos de finura de la harina. Y este ya sería como la culminación del proceso de la obtención de la harina en lo que es el molino, en el molinero. Al momento de combinar los cernidores con la aspiración, se succionan las partículas de salvado. En el segmento de la trituración se separa el endospermo del salvado y se realizan de 5 a 6 trituraciones que van girando en diferentes sentidos y velocidades. En el paso 2 de la separación, se obtiene el resultado de la trituración, valga la redundancia, y se selecciona los tamaños del tipo de trigo, es decir, el tamaño de las partículas. Esta trituración es seguida en mallas de cernido. En el paso 3 de la purificación, tras salir de los cernidores y a pesar de que las partículas tienen tamaños similares, aún son una mezcla de salvado y endospermo. El paso 3 es el acondicionamiento, donde se le agrega agua y se deja reposar entre 6 y 24 horas y con esto se consigue un doble objetivo. En el paso número 4, la molienda consta a su vez de 4 segmentos, los cuales serían la trituración, la separación, la purificación y la compresión. En el paso 2 encontramos la limpieza, el cual consta de 3 elementos fundamentales para poder llevar a cabo su proceso. En este caso tenemos el separador magnético, el separador con fibras y la aspiración. Gracias a estos 3 elementos se eliminan todo tipo de componentes indeseados, desde partículas metálicas y polvo. El paso 1 es la selección, donde se va a someter al trigo a diferentes pruebas para determinar cuál va a ser el trigo que se va a moler. Para poder determinar qué trigo se va a poder moler, se debe obtener la cantidad de humedad y las impurezas que presenten algunos granos, es decir, si existen granos dañados. Una vez seleccionado el grano, se debe almacenar hasta el siguiente paso. El paso 2 es la limpieza. Se limpia el cereal con 3 elementos. Sobre la base de esta información en cuanto a la historia del cultivo de trigo, ya conocemos de dónde proviene la harina de trigo, que es mediante el proceso de la molienda.
de dicho cereal. En este caso, el proceso de harina de trigo contiene una serie de pasos para poder obtener y son los siguientes. El cultivo del trigo fue aumentando a la par con este y otros desarrollos tecnológicos que permitieron mejorar el rendimiento de la planta para poder llegar a diversas regiones del planeta como Norteamérica y Oceanía. Las regiones semiáridas de América del Norte son de las mejores zonas trigueras del mundo. Ya para el siglo XIX aparece el molino de vapor con rodillos o cilindros de hierro que representaron un cambio radical para el proceso de molienda. Llega entonces el invento del molino de viento, el cual generó una fuente de energía, pero este no causó ningún impacto positivo para cambiar el método de trabajo que ya se utilizaba para extraer el trigo y producir la harina. Por lo que a finales del siglo XVIII sí se presentaron algunos desarrollos mecánicos en el proceso de la molinería, como aventadores, montacargas y métodos modernos para transmisión de fuerza. Por lo que esto sí aumentó la producción de la harina de trigo para ese entonces. La palabra trigo proviene del vocablo latino triticum, que significa quebrado, triturado o trillado, haciendo referencia a esto a la actividad que se debe realizar para separar el grano del trigo y de la cascarilla que lo recubre. Hasta el siglo XVII no se presentaron avances en los métodos de cultivo y procesamiento del trigo. En casi toda Europa se cultivó el grano del trigo, aunque en algunas regiones fueron preferidas el centeno y la cebada, especialmente en el norte. La harina de trigo es un producto tan antiguo que su origen data mucho antes del año 6000 a.C. en Oriente Medio. El trigo es uno de los 3 granos más producidos en el mundo junto al maíz y el arroz, y el más consumido por el hombre en la civilización occidental desde la antigüedad. El grano del trigo es utilizado para hacer harina integral, semola, cerveza y una gran variedad de productos alimenticios. El trigo es cultivado en la región asiática comprendida entre el río Tigris y Éufrates en la zona de Mesopotamia. Desde Oriente Medio, el cultivo del trigo se difundió en todas las direcciones. Los historiadores y arqueólogos cuentan que las primeras formas del trigo recolectadas por el hombre fueron encontradas hace más de 12.000 años. Incluso las evidencias más antiguas arqueológicas fueron encontradas en Siria, Jordania, Turquía e Irán. Hola, mi nombre es Mayris Mejía, soy estudiante de noveno semestre, sección A de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, de la cátedra Laboratorio Cooperativo Banero con el profesor Pedro González, y en este video audiovisual les voy a hablar sobre la harina de trigo de la marca Trigo Brilla, que viene en la presentación de 45 kilogramos, que es especial para la panadería. En este caso es importante saber y conocer el origen de la harina de trigo, y según mi investigación les pude recolectar algunas informaciones para decírselos en este video.